Bueno, buenas tardes. Continuamos con la segunda mesa, en la cual vamos a abordar, con un título bastante provocador, una hamburguesa si te vacunas. Para ello contamos con tres grandes expertos que realizarán un abordaje desde cada una de sus disciplinas. Voy a comenzar la presentación con el primer ponente. Ramón Ortega es doctor en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, profesor de Bioética y Psicología de la Salud, Género y Comunicación en el Departamento de Ciencias de la Salud de la Escuela de Enfermería y Fisioterapia de San Juan de Dios de la Universidad de Comillas. Es miembro del Instituto de Ética Clínica Francisco Vallés. También participa en la red Espacios de Ética, Salubridad para la Acción de Cuidados y lo que sería la opción social, y un experto en todos los natches en medicina, que va a ser fundamentalmente el tema que va a abordar hoy. El segundo ponente es el doctor Juan Enrique González, doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense, es licenciado en Periodismo, actualmente pertenece al Departamento de Teorías y Análisis de la Comunicación de la Universidad Complutense, donde imparte clases de Psicología de la Comunicación, Métodos de Investigación y Narrativa Hipermedia. Participa en varios grupos de investigación, es presidente de la Asociación Mens et Corda y miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Estudios de Comunicación Iberoamericano, y además es editor de varias revistas, y el tema que abordará serán los sesgos y errores cognitivos en salud. Y para terminar tenemos a Maite Cruz Piqueras, que nos visita desde lejitos. Muchas gracias, Maite. Ella es socióloga, es docente e investigadora en la Escuela Andaluza de Salud Pública y además coordina el diploma de especialización en bioética. Es docente también en distintos ámbitos relacionados con la bioética, la salud pública, el final de vida, especialmente la reticencia vacunal, la objeción de conciencia, que además compartimos proyecto de investigación, y una gran experta en el ámbito de la investigación cualitativa. Forma parte de varios grupos de investigación en el Inédito, Final de Vida, Espacios también, y actualmente está realizando el doctorado sobre la reticencia vacunal, que especialmente será el tema que nos abordará con No hables con la boca llena, ética, empujones y vacunas. Pues tienen 20 minutos cada uno y posteriormente procederemos a lo que sería el turno de preguntas. Cuando quieras, Ramón. Sí. Bueno, me voy a pasar por aquí a presentar. Se me ha ido un poquito, se ha ido adelantando esto. Vale, pues sí, el día de hoy voy a hablar, buenas tardes a todos, a todas. La verdad es que es un placer estar aquí enfrente, mucha gente del máster que van a escuchar esto por segunda vez, ¿no? Pues voy a hablar de los notch en medicina. Quiero empezar contando un poco dos políticas que existen de salud pública, por ejemplo, con el tema de la vacunación, ¿no? Tenemos aquí a Free fries when you get vaccinated? Bill de Blasio, que es el alcalde de Nueva York. I got vaccinated. You're saying I could get this? These delicious fries? Wait a minute. But there's also a burger element to this? Let me check with Bill Neathart. Is it too early in the day to eat a burger? No. This can be breakfast? Okay. I want you to look at this and think about, again, some people love hamburgers, some don't. Really want to respect all ways of life. But if this is appealing to you, just think of this when you think of vaccination. Dice, ¿ves esta hamburguesa? Piensa en ello cuando te vayas a vacunar. ¿Por qué? Porque hizo un acuerdo con la famosa cadena de hamburguesas Shake Shack de Nueva York para regalar un voucher de una hamburguesa gratis y sus patatas fritas a cambio de vacunarse. Esa es una de las políticas que pudimos ver para promover la vacunación. Esta es otra política muy distinta, ¿no?, la que vimos de Macron, que dice, esta vez usted se queda en casa, no nosotros, no tengo que sacrificar mi vida por los que no se vacunan, no se van a poder ir a cafés, cines, usar trenes, aviones, ¿no? Y que también los profesionales de la salud que no se vacunaran pues no iban a poder trabajar y por tanto no percibir el sueldo. Es otra política más restrictiva. La primera estaríamos hablando de nudges, ahora voy a explicar qué es eso, y en la segunda pues no. Pero también pongo la imagen de abajo porque, claro, a Bill de Blasio no le salió muy bien la campaña. Esa campaña la empezó en mayo y en noviembre
pues se le revelaron un poco todos los trabajadores, pues tanto bomberos, policías, sanitarios, y entonces pues ya les tuvo que obligar a vacunarse, y si no se vacunaban pues también les iba a retirar del trabajo y del sueldo, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar hoy de lo que es un nudge. El nudge viene de la palabra en inglés que es empujón o codazo. Esto sería más o menos como cuando un niño está intentando subir a un tobogán y no puede, ¿no? Le cuesta mucho trabajo, tú le das ese pequeño empujón para que lo consiga. Cuando uno de tus compañeros está quedando dormido en clase y el profesor le va a llamar la atención, pues le das el codazo para que despierte, ¿no? De ahí viene la palabra. En este caso, llevado a lo que nos interesa, pues es cualquier aspecto de la arquitectura de la decisión que altere el comportamiento de las personas de una forma predecible, sin prohibir o impedir de forma significativa las opciones de la persona. Digamos que este concepto, que ya existía previamente, se populariza a través de este bestseller de Richard Thaler y Cass Sunstein, que, un pequeño empujón, el impulso que necesitas para tomar las mejores decisiones en salud, dinero y felicidad. Estos nudges, digamos que tratan de alterar el entorno para que se activen procesos cognitivos automáticos. Por eso es que esto de los sesgos cognitivos es una cosa importante y que seguro que vamos a profundizar más adelante, pues para realizar un comportamiento deseado. De tal manera que toda persona que influye indirectamente en la toma de decisiones de otras personas le podríamos llamar arquitecto de las decisiones. Bueno, un ejemplo muy común es el que nos trajo Doug Campbell, que es una pequeña etiqueta que se puso en los urinarios del aeropuerto de Schiphol en Ámsterdam. Si habéis estado por ahí, pues seguro que los hombres lo habréis visto, ¿no? Bueno, pues la verdad es que se hizo con la intención de que los usuarios atinaran mejor, ¿no? Que hicieran mejor uso de los mismos urinarios, y se consiguió reducir un 80% de las salpicaduras, explotando un poco estos sesgos cognitivos. Esto, por supuesto, que la arquitectura de las decisiones no es algo nuevo. Cuando entramos a un supermercado estamos completamente en manos de estos arquitectos de las decisiones, poniéndonos los productos que quieren que compremos a una altura visible, los que les interesa un poco menos en las estanterías más altas o más bajas, ¿no? De hecho, los productos que más interesan, como es la panadería, la charcutería, la pescadería, pues suelen estar al final del supermercado para que tengas que cruzar todos los pasillos y ya de paso pues eso te incentiva a llevarte algo más de lo que entraste, ¿no? La diferencia es que lo que propone Thaler y Sunstein es que este pequeño empujón que se le da a las personas tienen que ser en su beneficio. Es decir, en este caso estamos hablando que en el marketing y la publicidad el beneficio es para el empresario que se va a llevar el dinero, no para la persona que está recibiendo ese empujón, ¿no? Entonces, digamos que esa es la diferencia que hace Richard Thaler y Sunstein. Como digo, la idea es que se empuja a la persona para que vaya en una dirección, pero sin obligarle. O sea, la libertad es una cuestión importante. Os pongo algunos ejemplos de lo que ya está pasando con los nudge a nivel sanitario, ¿no? Pues el primero es la compañía de Google se dio cuenta de que sus empleados estaban tomando pues, muchos productos hipercalóricos. Entonces, para incentivar un poco más el consumo de agua, lo único que hizo fue cambiar la disposición de los productos en las máquinas dispensadoras, poniendo el agua en una posición más visible, y consiguió que efectivamente un 47% de personas consumiera más agua que otro tipo de bebidas, ¿no? Hipercalóricas. Otro ejemplo es el de las escaleras interactivas, bueno, ya sea a través de poner luces en los peldaños o que cada vez que las pises suenen como una tecla de piano. Digamos que ese efecto lúdico hace que la gente quiera subir por esas escaleras en lugar de hacer uso de los ascensores o de las escaleras eléctricas, lo cual repercute en su salud. Y por último, pues otro ejemplo que también lo estamos viendo es con los blisters de medicina.
que es para que no se cometan errores en el consumo de ciertos fármacos, ¿no? El ejemplo más común es el de las píldoras anticonceptivas, ¿no? Algunos productos en los que esas pastillas inocuas, la única función que tiene es que no se pierde el hábito entre ciclo y ciclo, ¿no? Bueno, pues digamos que todo esto se engloba en una teoría que se le conoce como paternalismo libertario, que esto, por supuesto, suena a oxímoron, ¿no? ¿Cómo va esto del paternalismo y la libertad? Bueno, pues dice Richard y Thaler, Thaler y Sustein, Richard Thaler y Sustein, que si se cumplen estas condiciones que voy a contar ahora, entonces estaríamos frente a este paternalismo libertario, a estos nudge de una manera adecuada, ¿no? Bueno, pues lo primero que nos dicen es que no se debe de prohibir ninguna opción. Es decir, esas máquinas dispensadoras de productos, pues tú tienes las botellas de agua, pero si tú quieres seguir tomándote la Coca-Cola, pues nadie te lo va a prohibir, ¿no? O sea, la cuestión es incentivar un poco el hábito. Que el recurso a los incentivos económicos no puede ser tal que socave la libertad. Es decir, yo puedo incentivar, como lo hizo Bill de Blasio, dando una hamburguesa, pero si ya le ofrezco a la persona un cheque por $100 o $500, bueno, pues ahí ya no estaríamos hablando de un pequeño nudge, sino realmente de un incentivo económico. Habría gente que a lo mejor, por cuestiones económicas, no estaría tomando esa decisión con libertad, ¿no? Y luego que de igual modo que la alternativa hacia el que empuja resulte fácil, accesible o barata, pues que sus alternativas, en el caso de que no se quiera, pues que también sean fáciles de evadir. Un ejemplo de esto pues sería que tú tienes las escaleras interactivas al lado de las escaleras eléctricas, pero si las escaleras eléctricas están a 1 kilómetro, pues entonces ya vas a preferir ir por las interactivas para no tener que ir hasta las escaleras eléctricas, ¿no? Entonces tiene que ser fácil de evitar, porque si no estaríamos negando esa libertad de acción. Bueno, para que no extenderme mucho, voy a contar las técnicas más típicas de nudge en salud de manera muy rápida, ¿no? Incentivar o desanimar, bueno, pues promover una acción que queremos, pues por ejemplo con las máquinas expendedoras de agua, colocando los productos en una parte más visible, y desanimaríamos, por ejemplo, con tasando con impuestos los productos que no queremos que se consuman, ¿no? Por ejemplo, el tabaco o el alcohol, eso va a desanimar a las personas. Tenemos las reglas por defecto, ¿no? Pues por ejemplo, en donación de órganos, la famosa opt-out, que es que tú tienes que decir que no quieres ser donante, mientras no lo digas por defecto, tú vas a ser donante de órganos. Bueno, pues cuando fallezcas, en principio se van a utilizar tus órganos, al menos que lo hayas mencionado, ¿no? Esa sería una regla por defecto. El enmarcado de información, bueno, pues depende cómo se diga la información, eso influye muchas veces en nuestra toma de decisiones. No es lo mismo que un médico te diga, esta intervención tiene un 98% de tasa de éxito o de supervivencia, a que te lo diga de manera negativa. Oiga, esta intervención tiene un 2% de tasa de mortandad o de tasa de fracaso. En el fondo es la misma información, pero la manera en la que nos lo digan pues nos va a hacer pensárnoslo 2 veces si lo escuchamos de manera negativa a que si lo escuchamos de manera positiva, ¿no? El otro es el de la producción de cebos. En este caso pues estaríamos hablando, por ejemplo, de los blisters de medicina, los anticonceptivos, pero también, pues, por ejemplo, en Alemania, algunas residencias para personas mayores pues ponen estas paradas de autobús falsas para que los residentes, en el caso de que se escapen o salgan de las instalaciones, pues suelen ir a sentarse en esas paradas de autobús y lo que hacen es simplemente irlos a recoger en la noche, ¿no? Aquí ya empezamos a ver algunas cuestiones éticas, ¿no? Con el uso de los nudge. Otro sesgo que se lo debemos a Rebecca Med es unas alfombras de color negro que se ponen a los pies de las escaleras o de los ascensores en algunos hospitales, y entonces eso hace que las personas mayores o algún otro tipo de pacientes crean que son agujeros en el suelo, y eso les hace alejarse de los ascensores. Es una manera de tenerles controlado mejor en las plantas, ¿no? Vuelvo a decir esto, ya empezamos con la cuestión ética. Y bueno, vamos a categorizar un poquito estos nudge, ¿no? Podríamos categorizarlo en 2 partes, los transparentes y los opacos.
Imaginemos que estamos en un buffet de comida, te puedes servir toda la comida que quieras. Claro, el notch transparente sería que a la entrada del buffet hubiera un letrero que te dijera: por favor, no desperdicies la comida, hay gente que tiene hambre en el mundo. Bueno, pues es un notch transparente, habrá gente que gracias a ese notch, pues oye, se sirva menos comida. Bueno, pues el notch opaco, y que se ha demostrado más eficaz, es reducir el tamaño de los platos. Eso obliga a las personas a servirse menos comida y se ha visto que se despilfarra en un porcentaje alto mucho menos. Y luego también tenemos otra categorización que es la de los notch clínicos y la de los notch salubristas, ¿no? En este caso estamos hablando de notch en la relación clínica, ¿no? Esa relación entre los profesionales de la salud con sus pacientes, y en el otro caso de notch que se utilizarían en salud pública. Es importante esta distinción porque luego cuando veamos los aspectos éticos vamos a ver que en algunos podemos poner pegas serias y en otros quizá menos, ¿no? En todo caso, pues por ejemplo en el primero estaríamos hablando de recomendar por ejemplo un tratamiento, y en el tema de los notch salubristas pues por ejemplo el de la vacunación, ¿no? En ambos casos se tratan siempre, cuando hablamos de notch, de intervenciones no coercitivas, ¿no? Por ejemplo, la obligación de confinar a una persona en su propio domicilio, pues es una cuestión de salud pública, pero no es un notch, porque estamos coercionando la libertad. Lo mismo que si estamos hablando de un paciente que a lo mejor le damos un tratamiento de manera forzosa o le retenemos por cuestiones de ideación suicida, pues también estamos haciéndolo por su beneficio, pero no lo estamos haciendo de manera libre, ¿no? O sea, no estaríamos hablando de notches. Bueno, pues hablemos ya de los aspectos éticos. Claro, diríamos que no es lo mismo un pequeño empujón cuando hablamos del consumo de antibióticos, en el que ya estamos presuponiendo que si modificamos un blister de medicinas para que no se cometan fallos en el consumo, bueno, es que presuponemos que la persona que va a consumirlo no quiere fallar. Entonces, eso pues podríamos verlo como algo bueno, pero ¿qué pasa cuando el paciente pues, no se conoce de manera profunda cuáles son sus deseos y entonces nosotros ya lo estamos dirigiendo en una dirección o en otra? Pues ahí a lo mejor podemos tener ciertas cuestiones, ¿no? De hecho, hay mucha gente que son grandes detractores de los nudges clínicos, o sea, los nudges en la relación clínica, que dicen que siempre estos nudges están reñidos con la verdad, es decir, que la información que se da a los pacientes a través de esta práctica no tiene la finalidad de garantizar un fidedigno proceso de consentimiento informado, sino de persuadir e incluso de engañar. Un ejemplo de un nudge clínico sería, por ejemplo, el tratamiento que el profesional de la salud considera que es el mejor para un paciente, se le dice al paciente lo primero, y luego los otros posibles tratamientos que no consideras que son tan buenos, se le dice pero con excesiva información al paciente. Eso le lleva a una saturación informativa y entonces ¿con qué se queda? Pues con el primero que le dijo, y entonces termina aceptando eso. ¿Realmente esa persona está actuando con verdadero consentimiento informado? Bueno, pues eso es lo que se pregunta, ¿no? Un nudge clínico siempre está involucrado en una actividad que intenta de alguna manera trastocar la autonomía del paciente, ¿no? Entonces, bueno, pues el médico, la médica se puede decir que está haciendo esto por lo mejor para el paciente, pero la cuestión es que el que está diciendo que es lo mejor para el paciente sigue siendo el médico o la médica, no el paciente, ¿no? Bueno, hay muchos más detractores, ¿no? Como dicen, claro, también si estás en una situación clínica, esta es una situación de vulnerabilidad. No estás tomando las decisiones, es fácil decirle, evitar un notch en un concesionario de automóviles, ¿no? del vendedor que te quiere persuadir, pero cuando estás en una situación de vulnerabilidad, como son las situaciones clínicas, quizá no tengas esa capacidad de toma de decisiones, ¿no? Bueno, esto ya lo he dicho. Claro, la cuestión es, ¿dónde podríamos pensar que los nudge son un poco más aceptables? Bueno, si pensamos que en salud pública la autonomía no es el principal valor, sino que lo importante es el beneficio de una comunidad, bueno, pues estaríamos hablando quizá de que en salud pública los nudges pueden hacerse de manera más, digamos, más ética, ¿no?
Aquí hay una escalera de intervención. Esto es una propuesta que hizo el Consejo de Bioética de Nuffield, desde posiciones de salud pública poco restrictivas hasta las que son más restrictivas en el que no se permite la decisión. Los nudges estarían más o menos entre el peldaño 1 y el peldaño 5. Los siguientes ya no serían nudges. Entonces, bueno, no voy a explicar todo esto porque sería muy largo y no me queda mucho tiempo, ¿no? 5 minutos. ¿Tenemos 5 minutos? Ah, bueno, si tenemos 5 minutos, entonces voy bien. Creo que sí que puedo contar un poquito esto, ¿no? Bueno, pues simplemente, pues por ejemplo, si tenemos una medida de salud pública, ¿no? Según esta escalera, el primer escalón es simplemente monitorizar la situación. No hacemos nada, simplemente monitorizamos. En el primer peldaño ya estaría la cuestión de ofrecer información. Por ejemplo, voy a dar una campaña de salud dental. Ofrezco información sobre eso en los colegios. En el segundo escalón está dar opciones a las personas. Es decir, quiero reducir la contaminación de una ciudad, quiero que utilicen menos el coche, pues lo primero que tengo que hacer es ofrecer a lo mejor bicicletas públicas, crear carriles de bicis. Bueno, pues eso sería lo primero que tendría que hacer, ofrecer esas opciones, ¿no? Luego, guiar las decisiones a través de políticas que ofrezcan opciones por defecto, ¿no? Pues, por ejemplo, que en los colegios, para incentivar una mejor alimentación en los colegios públicos, pues que el segundo plato siempre se sirva con ensalada, al menos que el estudiante te diga que lo quiere con patatas fritas. Pero en principio, si no te dice nada, tú le das el plato con ensalada. Bueno, pues esas son medidas por defecto, ¿no? Opciones por defecto. Luego, guiar decisiones a través de incentivos. Bueno, pues como la campaña de Bill de Blasio que hablábamos de las hamburguesas, ¿no? Guiar campañas a través de desincentivos. Bueno, pues tasando los productos que no queremos que se consuman. Y luego ya, como decía, hasta aquí estábamos en el mundo de los nudges. Pero luego ya entramos en el mundo de restringir ciertas decisiones, ¿no? Por ejemplo, no te quieres vacunar, no pasa nada, pero entonces no puedes entrar al cine o no puedes coger un avión y tal. O sea, ni empiezas a restringir ciertas acciones. O lo que pasó en los momentos más acuciantes de la pandemia, pues que se eliminó por completo la decisión de las personas y por eso nos tuvimos que confinar, ¿no? Bueno, esto es salud pública, por supuesto. Cuando tú tienes una campaña, digamos, de salud pública, tienes una serie de objetivos, pues a lo mejor lo primero que puedes hacer es emplear los nudges, respetando la libertad de las personas, y si el objetivo que querías no lo cumples, pues entonces pasas al siguiente eslabón. Por eso es que esta escalera nos puede orientar un poco en este tema. Bueno, aquí puse otro ejemplo de un nudge, simplemente que lo acabamos de vivir los que estuvieron viviendo en Madrid, ¿no? Nos llegó el mensaje de que iba a caer este aguacero tremendo y te dijeron no salgas de casa. La verdad es que muchos seguimos el consejo, luego no fue para tanto, pero si hubiera sido para tanto, si hubiera llovido y hubiera habido muchos desastres, gracias a estos mensajes se hubieran evitado, ¿no? Pensemos en los terremotos en México, ¿no? Pues bueno, pues tenemos varias maneras de avisar a la población, pero si se manda un mensaje de este tipo, de hecho yo no sabía que el móvil podía hacer esto, bloquearse hasta que tú le dabas allí, mandándote el aviso. Así que, bueno, pues simplemente unas conclusiones muy rápidas. Los nudges clínicos reciben críticas en relación a la autonomía de los pacientes, los nudges salubristas no, pues parece que se prima el beneficio colectivo al beneficio individual. El Estado ya asume grados de intervención en las decisiones. La escalera de intervención es un buen instrumento para evaluar ese grado de intervención que debe de tener un Estado sobre sus individuos. Los nudges se mueven en los peldaños 1 y 5 de esta escalera de intervención y es aceptable el uso de nudges salubristas e incluso recomendable para promover campañas de salud pública. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Eso es todo. Muchísimas gracias, Ramón. Sí. Continuamos con los sesgos y errores cognitivos en salud, con Juan Enrique, cuando quieras. Sí. Muy bien. ¿Sí? Iba un poco rápido. Me diste un calor. Chispas. Sí. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues vamos a continuar con esta segunda parte, que espero que sea por lo menos tan interesante como la primera, que versa sobre sesgos y errores cognitivos en salud. Mi nombre es Juan Enrique González y, como ya ha dicho Taira, soy profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Lo primero de todo es ver esta imagen. Esta imagen
por escasos milisegundos, pero ha afectado me vais a permitir que os tutee, a vuestra mente. Le ha llegado a esa zona de vuestro sistema límbico, que es la amígdala, que es la que regula el miedo de todos nosotros, y por unos escasos milisegundos habéis pensado que el león os podía atacar. Porque, siento decirlo así, pero vuestro cerebro, igual que el de todos, no está programado para pensar, está programado para sobrevivir y para gestionar energía. Claro, esto es un cerebro bastante antiguo, sin embargo nosotros hemos evolucionado bastante. Y esto nos lleva a tener diferentes puntos de vista de lo que piensa nuestro cerebro, de lo que nosotros queremos muchas veces comunicar. El primero que estudia esto fue Paul MacLean en el año 1952, cuando establece la teoría del cerebro triuno, que establece esas tres partes del cerebro: la parte del cerebro reptiliano, la parte del cerebro más instintivo, ¿vale?, la que hace que cuando vemos ese león nosotros salgamos corriendo hacia el otro lado, incluso llevado al extremo nuestro estómago, nuestro intestino, de un golpe severo para evacuar y decir vamos más ligeros. Por eso lo de cagarse de miedo, con perdón, es literal, es literal. Dice, vamos más ligeritos y así corremos más, ¿no? Luego esa segunda parte, que es el sistema límbico, donde tenemos toda la parte de las emociones, incluida la del miedo, como decíamos, en esa parte de la amígdala. Y por último, la parte del neocórtex, donde tenemos el cerebro más racional, el creativo. Bueno, lo ideal, por lo menos así a priori, es que todas nuestras decisiones las tomáramos desde todos los cerebros, que llegara y que transitara por todos nuestros cerebros. Por cierto, este es Paul MacLean, no confundir con su primo Don, ¿vale?, el de Bye Bye American Pie, ¿vale?, que sigue vivo. Lo miré el otro día, ya digo, sí, sigue vivo, tiene 80 años, 80 y tantos, pero goza de buena salud. Más tarde, en el año 79, Kahneman y Tversky empiezan sus estudios sobre los sistemas, el pensamiento dual, ¿no?, el pensamiento dual, y se dan cuenta de que tenemos dos formas de pensar. Uno es el cerebro intuitivo, el que piensa rápido, el que hace la función principal del cerebro, que es conservar la energía. Ese cerebro que dice, si puedes tomar una decisión que ya has tomado antes, cógela. Ese surco neuronal ya lo tienes ahí, píllalo, que está bien asfaltadito, llega hasta la línea de meta fácil y tú no consumes demasiada energía. Y luego tenemos la parte del razonamiento, la del sistema lento, la del pensamiento donde el raciocinio entra más. En esto estaban Kahneman y Tversky, y por cierto, Tversky ya murió en el año 2000 y Kahneman fue premio Nobel de Economía en el año 2002, de Economía. De hecho, revolucionó la forma de pensar en cuanto a la toma de decisiones en el mundo económico. Pues estaban Kahneman y Tversky y dijeron, ¿y cómo le ponemos a esto? Y dijeron, pues ponle sistema 1 y sistema 2. Dice, pero esto es un poco simple. Dice, que no, venga, sujétame el cubata. Y efectivamente le pusieron sistema 1 y sistema 2. La foto es real, es de ellos. No he cogido otra por ahí. Vale. Bueno, perdón, se me ha colado esa imagen. Bueno, hemos visto ahí eran unas bolas azules, ¿no? Unas bolas azules. ¿Cuál es, de las bolas naranjas, cuál era la más grande? ¿La de la izquierda o la de la derecha? La de la izquierda, ¿no? La de la izquierda. Parecía, ¿no? Sí, parece más grande. No, la de la derecha, perdón. La de la derecha, claro, yo estoy viendo al revés. La de la derecha, sí. Y, perdón, y de esas flechas, la bola... ¿Cuál era la más larga? La más larga. ¿La del medio? La del medio. Bueno, esta es el juego de Ebbinghaus y este es el de Müller-Lyer, ¿vale? Y lo que tiene relación con Kahneman y Tversky es que nuestro cerebro ha interpretado muy rápidamente a través del sistema 1 que la bola de la derecha era más grande porque está rodeada de bolitas más pequeñas. Y además las flechas de las tres, la del medio era la más larga porque las puntas salen hacia afuera. Sin embargo, si nos detenemos, si lo pensamos, y el pensamiento en este extremo está en una diferencia de unos 500 milisegundos, eso nos lleva a pensar o a cerciorarnos de que las bolas pueden ser iguales y de que las líneas pueden ser iguales. Bueno, en el año 2016 Buster Benson empieza a recopilar todos los sesgos cognitivos que se han descubierto, cerca de 200.
cerca de 200. Y los agrupa en 4 grupos fundamentales que lo que vienen a contar es que lo que tenemos es o demasiada información por la que tenemos que decidir, es decir, la información es importante a la hora de que nos comuniquen o que tengamos que comunicar, que no tiene suficiente significado, por la razón que sea para nosotros, que necesitamos actuar rápido, es decir, que es una cuestión de tiempo, o que debemos recordar algo, pero ¿qué debemos recordar? Es decir, que afecta a nuestra memoria. Todo esto se une al informe que el Instituto de Medicina de Estados Unidos saca en el año 2000, que dice que errar es humano, ¿vale? En este informe se ofrece una perspectiva desde luego novedosa en aquel momento, sobre los errores que existían dentro de los campos de la salud y que cifraban más o menos en torno a 350.000 personas las que morían en todo el mundo por sesgos cognitivos. En investigaciones más recientes, lo que se han hecho ya es como el top 5, ¿no? El top 5 de los sesgos cognitivos, cuáles son los que más afectan en el ámbito de la salud. Así que los vamos a repasar. Así que, como si esto fuera Radio Fórmula, las 7:18, las 6:18 en la Comunidad Canaria, bienvenidos al top 5 de sesgos cognitivos en el área de la salud. El primero es el error de disponibilidad. El error de disponibilidad lo podría explicar de 1000 maneras, pero yo creo que se va a entender mejor si lo llamamos como tu cara me suena, ¿vale? Tu cara me suena. Ese es el error por el que si se nos presenta un paciente con unos determinados síntomas muy parecidos a otro que nosotros recordamos muy bien, sea porque sea reciente o porque nuestros hipocampos se extendieron muchísimo y eso lo tenemos grabado a fuego en nuestro cerebro, nosotros llegamos a confundir unos síntomas con los otros y paramos la recolección de los datos. Bueno, esto puede llevar al error. De hecho, este es el quinto. En el número 4, el error afectivo. El error afectivo tiene que ver con la parte de nuestro sistema límbico. Hay determinadas pruebas que nos puede costar un poquito más pedir a la hora de determinar un diagnóstico. Por ejemplo, la tía Gertrudis, ¿vale? Desde los 20 años siendo religiosa, ¿vale? Pedirle una prueba para una ETS, pues a lo mejor nos cuesta un poquito más. Entonces esto nos lleva a cortarnos un poquito y no pedir esa prueba, cuando puede ser algo fundamental. Luego el sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación, si lo sacamos del ámbito de la salud, es ese por el que, desde el punto de vista ideológico, seas el que seas, la gente ideológicamente de izquierdas ve, lee y escucha medios de izquierdas y la gente de derechas lee, ve y escucha medios de derechas. ¿Por qué? Porque confirman en lo que ellos creen, ¿vale? Cuesta mucho salirse de esa dinámica. No, yo conozco a uno. Hombre, sí, claro, para todo ahí. Sí, yo no digo que no, pero se da. Les presento aquí a Sylvester Stallone. Ese es en el año 1976, ¿vale? Es la película Rocky, como pueden observar. Película dirigida por John G. Avildsen, música de Bill Conti, que es el mismo de Evasión de Victoria. Se lleva el Oscar a la mejor película, el Oscar a la mejor dirección. Stallone queda nominado como mejor actor, no se lo lleva, pero se lleva el de mejor guión, porque el guión es suyo. Ya hay leyendas, ¿no? Dicen que lo escribió en un día, en 3 días, en una semana. Bueno, el caso es que llegó el bueno de Stallone a la consulta del médico con cierto escozor al orinar y entonces el médico, que era súper fan de Rocky, decidió hacerle una tira reactiva y le dio positivo y dijo, claro, tienes una infección, pero no te preocupes, no pasa nada porque tú eres Rocky, ¿qué vas a hacer? Bueno, claro, lo que no sabía es que Sylvester Stallone comenzó en el mundo de lo que se llama ahora cine para adultos. ¿Vale? Cine para adultos. Porque estaba canino, bueno, dicho por él, que estaba canino, decía, o hago cine para adultos o a lo mejor me muero. Bueno, esto también se puede inducir al error, al sesgo cognitivo. El anclaje, ya entramos en el número 2, uno de los grandes de los sesgos cognitivos. El anclaje es esto, lo que comúnmente podemos llamar prejuicio, ¿no? Esa primera impresión, yo es que soy muy bueno calando a la gente, yo soy muy bueno y yo en cuanto veo a alguien sé de qué palo va.
Pues no, básicamente es que no. Básicamente es que nuestro cerebro juzga de una manera, de modo rápido, y esto nos puede llevar a errores. Claro, si se presenta este tío Cachas, dice con las manos llevándose al estómago, le cuesta respirar, y decimos, este se pone de esteroides hasta las cejas, lo que tiene es un infarto. Claro, si este tío Cachas lo identificamos como Santiago Ramón y Cajal, el tío Santi, ¿vale? Pues a lo mejor la percepción nos cambia bastante. Sin embargo, esto nos puede inducir a un error. Y luego el gran sesgo cognitivo que está en el área de la salud es el cierre prematuro, donde saltamos directamente a las conclusiones, fundamentalmente por la falta de tiempo. Y en el ámbito de la salud no os tengo que decir nada de lo que es la presión por el tiempo y el poco tiempo del que disponéis para efectuar vuestros diagnósticos. Aquí empezamos a recabar pruebas, pero está muy combinado con el anclaje también, este sesgo. Pero en cuanto recibimos una prueba que nos da un mínimo diagnóstico, decidimos cerrar, ¿vale? Y que en este caso pues nos lanzamos un triple. A ver si entra, ¿vale? Luego vemos las cifras, ¿vale? Pero, perdón, se ha ido para allá. Vale. Lanzamos el triple a ver si entra. La buena noticia es que muchas veces entra, la gran mayoría entra, ¿vale? A pesar de las presiones que tenéis para realizar vuestro trabajo en el área de la salud, muchas veces entra. Como entró el de Michael Jordan, esto es el año 92, estos son las series finales del año 92 contra Portland. Aquellos triples pasaron a la historia. Bueno, ya tenemos los 5 principales, fantástico, pues ahora vamos a los datos. Casi un tercio de los diagnósticos que después sufren complicaciones provienen de los sesgos cognitivos. Es mucho, es un tercio y es mucho realmente. De este casi 33%, el 15% está en medicina interna y está también en las urgencias. ¿Vale? El factor tiempo, hemos dicho, es muy importante y desde luego aquí se reflejan los datos. Solo un 0,25% procede de áreas tan fastidiadas como son la radioterapia. Eso sí, estos fallos, según la literatura científica, son devastadores, tienen muchas consecuencias. En psicología, el error de atribución es el que más sucede. El error de atribución es ese en el que, por ejemplo, un psicólogo se enfrenta a una baja laboral y bueno, cree que llega el momento de decirle a la persona tratada que ya se puede dar de alta y la persona tiene resistencias para darse de alta. El psicólogo lo puede atribuir a ser un vago y, sin embargo, la persona puede tener una situación en el trabajo que sea distinta, incluso de acoso o depresión, ¿vale? Bueno, y las tecnologías también tienen sesgos, como es el caso de la teleconsulta, ¿vale? Antes hablábamos con Sylvester Stallone del sesgo de confirmación, pero también tiene un poquito de efecto halo, ¿no? El efecto halo puede ser positivo en el caso de Stallone porque le idolatro y hace una cosa bien y queremos que todo lo hace bien, pero también puede ser negativo. El que está atendiendo las llamadas o la llamada le atiende una persona muy mayor, por ejemplo, y se le crea una imagen mental, aunque él o ella no quiera, dentro de su cerebro, sobre la persona a la que está atendiendo, y esto puede llevar también, inducir a errores. Claro, he dicho que antes que lo mejor es pensar con todo, porque así los 3 cerebros entran en acción, nos olvidamos del sistema 1, pues ya tenemos la panacea, ¿no? Si en el sistema 2 está todo, ¿no? Es cierto que aumentando la experiencia y la información se disminuyen los errores en los diagnósticos del sistema 1. Pero no es la panacea. Ya me gustaría decir que sí, pero no. En el sistema 2 los errores provienen sobre todo del trabajo de la memoria. Cuanto más trabajemos la memoria, más la ejercitemos y más nos apoyamos en la neuroplasticidad de nuestro cerebro, mucho mejor para tomar decisiones sabias y diagnósticos correctos, tanto en el sistema 1 como en el sistema 2. ¿Cuáles son las posibles estrategias que podemos llevar a cabo para evitar estos sesgos cognitivos en el área de la salud? El estudio de alternativas, el análisis de escenarios, como hacen los agentes de los servicios secretos. Si han visto la película Guerra Mundial Z, ¿sí? Los agentes del Mossad, cuando se empiezan a encontrar a los zombies, tienen 10 agentes. Y 9
opinan más o menos lo mismo, pero uno tiene que hacer obligatoriamente de abogado del diablo y opinar otra cosa. Dice, pues creo que son zombies. Y efectivamente eran zombies. Bueno, que se lo digan a Brad Pitt. Al margen del humor, que también sirve para expandir los hipocampos, y espero que así sea, el análisis de escenarios nos llevaría a reducir estos sesgos cognitivos. La formación a medida, incluso dentro del ámbito universitario, mejorar las condiciones de la formación. Ahora mismo la asignatura de comunicación en medicina es solamente una asignatura optativa. Me gustaría que fuera una asignatura obligatoria, esto es a título personal. La simulación de crisis. Las simulaciones de crisis ayudan muchísimo porque ensayar en situaciones de crisis, aunque sea un mero simulacro, ayuda mucho para que luego podamos reaccionar conforme a unos protocolos. El trabajo de la memoria, decíamos antes, para que el sistema 2 trabaje también correctamente y evitemos los errores desde ese punto de vista. La retroalimentación, y aquí no es peloteo, aquí es retroalimentación de verdad, con cosas que sean constructivas y que nos ayuden a reducir los sesgos. Y el uso adecuado de la tecnología. En este sentido, los mecanismos de realidad virtual, incluso del metaverso, tiene mucho que decir, pero no del metaverso que nos están vendiendo, porque ahora mismo ese metaverso no existe. Bueno, no voy a entrar en el metaverso, pero sí que es verdad que la potencialidad es muy grande y quizás en 1 o 2 años la potencialidad que tenga el metaverso, sobre todo en áreas de ciencias de la salud, va a ser muy, muy importante, ¿vale? Bueno, esto es un seminario sobre inteligencia artificial, así que ¿la inteligencia artificial tiene sesgos? Pues sí, los tiene. Evidentemente tiene un sesgo algorítmico, y gracias a Dios, porque es lo que los distingue perfectamente de los humanos, donde los humanos todavía podemos aportar nuestro granito de arena para que seamos distintos a las máquinas. Estamos muy atemorizados, vamos a decir, con todo lo que es ChatGPT, la inteligencia artificial, y más después del fin de semanita que se han pasado por allí, ¿no? En Estados Unidos, que se lo digan a Sam Altman, ¿no? Historia de un despido y de una reacogida fulminantes en ambos casos. Desde luego que sí, desde luego que aquí la inteligencia artificial tiene sesgos. Pero sobre todo, no me veáis como un león. No he venido a atacar a los profesionales de las ciencias de la salud, porque solo me he centrado en la gente que trabaja en las ciencias de la salud. Pero los que no trabajamos, los que somos pacientes en muchos casos, también tenemos que colaborar. ¿Vale? ¿Por qué? Porque fundamentalmente mentimos, ¿no? Fundamentalmente mentimos. Stallone no le había dicho al médico que había sido actor de cine para adultos. La tía Gertrudis no le había dicho cosas que no le había dicho, que no voy a meterme. Y el tío Santi no había dicho nada de cómo estudiaba las neurociencias, ¿vale? ¿En qué condiciones? Que es todo mentira, por supuesto. Pero no me veáis como un león, que no era mi intención, sino simplemente alertar sobre lo que dice la literatura, que aquí tenéis resumida y está a vuestra disposición, sobre los errores. Y ya que teníamos al tío Santi por ahí, y le tengo mucho cariño, quiero despedirme con lo que nos dice Ramón y Cajal, que es que lo peor no es cometer un error, sino tratar de justificarlo y no aprovechar la oportunidad que se nos da en el error para saber, pues, que nuestra mente es ligera y que por mucho que aprendamos seguimos siendo ignorantes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Enrique. Continuamos con la última ponente, Maite. Estaréis agotados. Sí. Esto va aquí, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Es un placer estar aquí, además con tan buenísima compañía. La verdad que compartimos proyectos comunes. La primera vez que me llamó Benjamín me dejó un audio y yo escuché nada más que algo de persuasión. Y dije, uy, yo no he leído esa novela de Jane Austen, solamente he visto la película. Y luego después ya cuando me pasaron el título de la mesa, digo, no, esto va de los empujones y los nudges, ¿no? Que también están relacionados con el tema de la persuasión. Y bueno, como yo me he tomado a pecho el título de la mesa, ¿no? De una hamburguesa si te vacuna, y cuando me pidieron un título, pues yo respondí ante una cosa tan provocadora como una hamburguesa si te vacuna, pues no hables con la boca llena
ética, empujones y vacunas. Creo que voy a volver más a lo que ha planteado Ramón, más que estar hablando sobre el tema de los sesgos cognitivos, que hemos aprendido un montón y sobre todo con un estilo de comunicación que no sé si voy a estar a la altura, pero bueno, lo intentaremos. Bueno, la primera vez, o sea, a mí esto me sonaba lo de que habían regalado vacunas a gente que se vacunaba pero no daba crédito, pero es que empecé a buscar y no solamente habían regalado vacunas, vamos, vacunas, habían regalado hamburguesas, sino que también habían regalado... O sea, lo primero que se me vino a mí a la cabeza es, bueno, esto es como si quieres motivar o incentivar a que la gente vaya en bicicleta y antes le da un chupito. Bueno, pues en Estados Unidos la realidad supera la ficción. Efectivamente, para vacunarse regalaron chupitos, marihuana, donuts, etcétera, ¿no? Con lo cual, bueno, totalmente, ¿no? O sea, se superaba. Ahí veis como hay unos muchachos que además, si te lees la noticia, dicen, fuimos juntos a vacunarnos y nos tomamos unas birras después. Claro, esto da risa, pero a mí lo que me hizo pensar es una sustancia que se introduce en tu cuerpo, que tiene una repercusión, está claro, a nivel tanto individual como sobre todo colectivo tan potente, podemos cambiarlo por una cerveza o por un chupito. Y entonces, bueno, yo lo que os voy a hablar es primero de vacunas, de reticencia de vacunación, o sea, si verdaderamente yo he realizado algunas investigaciones sociales sobre cuál es la percepción de la gente que no se vacuna y las razones que le llevan a no vacunarse. Luego voy a continuar con el marco que ha dibujado Ramón, dándole una vuelta más, quizás, sobre ética y salud pública, y luego algunas reflexiones que me gustaría compartir con vosotros, ¿no? Esto, la gente que me ha escuchado, que hay aquí algunos que ya me han escuchado, siempre hablo más que de vacuna, hablo de vacunación, es decir, las vacunas como hecho y como acción, existen muchísimas vacunas. Es la principal medida que probablemente ha hecho que en salud pública se evite la transmisión de enfermedades transmisibles. Es una gran medida, pero esas vacunas, primero, tienen que estar disponibles y, en segundo lugar, la gente se las tiene que poner, ¿no? Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de reticencia? En el año 2019, la Organización Mundial de la Salud incluyó la reticencia vacunal como una de las 10 amenazas que había a la salud pública mundial. ¿Qué significa o qué engloba reticencia? La reticencia va desde las personas que dudan sobre si vacunarse o no, hasta aquellas que efectivamente, finalmente, rechazan la vacunación. ¿Es un problema? Bueno, ha cambiado mucho la reticencia al calendario de vacunas tradicional o rutinario, por decirlo de alguna manera, a las vacunas COVID. En nuestro país, afortunadamente, no es un problema. Es decir, yo voy a ir dando pistas sobre por qué creo que no hay que dar hamburguesas a cambio de vacunas, ¿no? Pero en nuestro país, afortunadamente, no es un problema. Tenemos unas tasas de vacunación altísimas que superan el 95%. Sí que nos viene muy bien agrupar a la gente como antivacunas, porque así nos sentimos muy seguros desde las políticas de salud pública. Decimos, no, ese es un antivacunas, no, ese es un negacionista. Pero como veremos ahora en los discursos que dice la gente, existe una variabilidad muy grande. Luego después hay un hecho también muy importante que ha tenido impacto en que la gente empieza a cuestionarse el tema de las vacunas, y es que cada vez hay más vacunas y además llamamos vacunas a cosas que realmente no lo son. Ahora, por ejemplo, con el virus, con la bronquiolitis, estamos llamando vacunas a un tratamiento que es un tratamiento monoclonal. Entonces, bueno, yo creo que todo esto puede estar influyendo en la vacuna. Y luego, en último lugar, hay un problema grande de accesibilidad. Yo tenía una alumna del diploma de bioética, quiso hacer un trabajo sobre por qué en el campo de Gibraltar había
mucha menos gente que alcanzaba, que no se vacunaba de la triple vírica, y al final simplemente hizo una intervención yendo casa por casa y era simplemente un problema de accesibilidad y de una zona a la que no llevaban las vacunas. Si veis, bueno, esto es para morirse, ¿no? El gráfico de los determinantes que puede llegar a la gente a no vacunarse, como veis, es un fenómeno muy complejo en el cual influyen un montón de factores y yo creo que es muy importante acercarse al contexto de las personas que no se vacunan. No es lo mismo hacer una intervención aquí que una intervención en Estados Unidos. A lo mejor aquí nos tienen que dar un pincho de tortilla en vez de una hamburguesa, no lo sé, una copa de vino, pero desde luego. Y bueno, esta revisión que tenéis aquí me ha parecido muy interesante porque sintetiza los grandes debates que hay ahora mismo en los temas de reticencia a la vacunación, y es que no está tan clara la relación entre el conocimiento y la reticencia, es decir, que se piensa que la gente que no se vacuna es una ignorante y puede suceder más bien al contrario, es decir, que la gente tiene mucha información y entonces hay algunas vacunas que aceptan y otras que rechazan. Hay factores sociales y políticos que tienen que ver sobre todo con diferentes maneras de entender la salud, la enfermedad, los sistemas sanitarios, incluso el sistema político. Es muy importante, como he dicho, el contexto, es un proceso fluido que se mueve, de pronto no me vacuno, etcétera, y tienes una tensión que se produce entre un esfuerzo y una resistencia, es decir, que no es tanto me resisto a vacunarme, sino que tengo que esforzarme por no vacunarme. Y todo esto va a tener estas repercusiones. Bueno, este es el resumen de una investigación que hicimos con Joaquín Hortal, Ainhoa Rodríguez García Cortázar, el nuevo secretario de Estado, por cierto, Javier Padilla, y yo, en el cual entrevistamos a gente sobre las razones que le llevan a no vacunarse y simplemente contaros fijaros los ejes tan importantes que hay, ¿no?, del discurso de la reticencia, del discurso biomédico y de salud pública, que operan en dimensiones diametralmente opuestas. Es decir, las personas que no se vacunan pues entienden la enfermedad de una manera holística, no acuden al paradigma biomédico, sino que se protegen fundamentalmente con recursos naturales. Dicen, bueno, pues yo doy de mamar a mi hijo durante mucho tiempo, le proveo de una alimentación adecuada, etcétera. Y no ven, además vivimos en un contexto en que tú no ves una polio por la calle, con lo cual no ven esa amenaza, con lo cual dicen, ¿para qué me voy a vacunar de algo que no existe si yo tengo a mi hijo y a mi hija bien protegido? Luego después también tenemos que hacer un ejercicio de autocrítica, los que nos dedicamos a la salud pública, puesto que también le estamos diciendo todo el rato a la gente que sea responsable de su salud, que no coma hamburguesa, porque si no va a tener una mala alimentación, que pueden decidir sobre su parto, pero en el momento en que dicen que quieren un parto en casa o que no quieren vacunar a su hijo, enseguida surge sobre todo una posición de estigma y de rechazo, ¿no? Mientras que el discurso de biomédico y de salud pública, bueno, pues se basa en el paradigma biomédico, es muy paternalista, se basa en el utilitarismo y la solución a la enfermedad está basada fundamentalmente en políticas de prevención. Luego después tuvimos el morro, casi esta misma gente, de volver a pedir una beca de investigación, nos la dieron y volvimos a hacer una investigación sobre los discursos que operaban frente a la vacuna COVID. Para que veáis, lo hemos llamado neorreticencias porque realmente son diferentes. Entonces, los empujones que tendremos que dar a uno no pueden ser los mismos que tenemos que dar a otro. De ahí la importancia de la investigación social, ¿no? Entonces, si la reticencia era falta en el sistema, falta de confianza en el sistema sanitario, en la vacuna COVID es la desconfianza como causa de las causas, es decir, no solamente desconfío del sistema sanitario y de la autoridad científica, sino que desconfío del gobierno, de ese señor que sale todos los días y me da la estadística, no, es que no me lo creo y desconfío y lo rechazo. Ya no es solamente la influencia de farmaindustria, como sabéis, las vacunas COVID se han
Se han aprobado en menos de un año. Las comunicaciones, nos enterábamos de las noticias no a través de los medios científicos, sino a través de comunicados de prensa y comunicados comerciales, con lo cual podemos entender que haya personas que estén interpretando que hay una injerencia de farmaindustria y unos intereses muy grandes, ¿no? Pues, también frente al estigma sanitario, ¿no? que recibían la gente que no se vacunaba, aquí no es solamente sanitario, sino también social, donde va ese sin la mascarilla, donde vas tú que no te has vacunado, no sé si alguno ha pasado, pero yo he tenido auténticas conversaciones, bueno, de hecho en mi pueblo, que es bastante rechazo o reticencia a la vacuna, a mí hubo gente que dejó de hablarme, o sea que esto era un tema muy controvertido, ¿no? Rechazan el control del cuerpo, pero aquí es control social y político, va más allá de los movimientos antivacunas, hay connivencia de intereses comerciales y medios de comunicación en todo esto que tiene que ver las fake news. Hay una ausencia de debate científico, yo creo que aquí nos hemos equivocado, es decir, que está bien o debemos de revisar también y de tener una mirada crítica hacia el paradigma biomédico, porque hay también quieren participar en sus procesos de salud y también hay algunos discursos que pueden ser contradictorios. Hay pluralidad de perfiles con adscripción política muy diferente. Aquí hicieron un estudio Mario Fantán, Pedro Bullón, Usama Bilal y Manuel Franco, donde cogieron datos del CIS y vieron que las personas que se autoidentificaban como más conservadoras y que habían priorizado la libertad y la apertura de los bares, etcétera, pues tenían un mayor rechazo a la vacuna. Es decir, en definitiva, los perfiles son diferentes. Bueno, entonces ahora hablemos un poco de ética, NACHES, salud pública y vacunas. 3 aspectos fundamentales. Las vacunas no todas son iguales. Algunas, es que también hablamos de las vacunas, ¿no? Pero cada vacuna es un mundo, cada una tiene un grado de eficiencia, seguridad, casi todas son muy seguras o incluso de efectividad. Hay algunas que son muy efectivas como la del sarampión y otras menos como la de la paperas. Entonces, cada una es distinta, pero desde el punto de vista ético nos interesa mucho que proporcionen una inmunidad grupal o individual, porque si yo por el mero hecho de vacunarme solamente me voy a proteger de la difteria, pues bueno, puede haber gente que diga, bueno, allá tú, pero cuando confieren una inmunidad grupal sí que tenemos un deber de proteger a la gente que no se puede vacunar, a la gente que es inmunodeprimida o gente que simplemente por su condición característica no puede vacunarse. Los NACHES se apoyan mucho en que están tomando una decisión realmente racional, ¿no? O sea, que tú estás... se están apoyando en una decisión en la cual han sopesado, ¿no? ¿Cómo diría? O sea, que se han puesto... Hay una serie de indicaciones que hacen al final que la gente decida por el sistema 1 en vez de por el sistema 2, ¿no? Eso es verdaderamente. Sí, ¿Qué es lo que pasa? Que la gente que rechaza las vacunas no funciona por el sistema 1, no tiene un comportamiento irracional, no lo piensa, sino al contrario. La gente que rechaza las vacunas se ha pensado mucho el no voy a vacunar a mi hijo y las consecuencias que puede tener. Y luego después, si me apuras, ante enfermedades que prácticamente hoy día no existen, vamos a coger la polio, que hay un riesgo bajísimo de que esa persona contraiga la enfermedad. Frente a un posible riesgo que se derive de un efecto secundario provocado por la vacuna, ¿no vacunarse es irracional? Pues no, los padres y las madres quieren lo mejor para su hijo. A ver, que no estoy diciendo que esto sea, está claro que es bueno vacunarse, ¿no? Por la dimensión colectiva que tiene, pero no se puede decir que es un comportamiento totalmente irracional, sino que piensan que es lo mejor, ¿no? Cuando hablo de la tragedia de los comunes, es que, claro, también podríamos decir, pues si hay un suficiente nivel de inmunidad, pues no sé, también podemos permitir cierto número de polizones, ¿no? Que sería, también los podemos asumir. Pero ¿qué es lo que suele suceder? Que se agrupan.
que hay, pues en mi pueblo se agrupan y en otras zonas se agrupan, porque suelen ser perfiles con unos discursos y con unas formas de enfocar la vida muy, muy similares. Esto ya, estupendo. Esto es la misma escalera, ¿no?, de intervención que nos proponía Ramón antes, ¿no? Y es verdad que la ética en la salud pública, sobre todo, y lo que hicieron en National Council y que además queda aún vigente, es súper importante, pero yo creo que además del valor de la autonomía existe el valor de la justicia. Es decir, ¿cuál es el principal motor que debe mover las políticas de salud pública? Disminuir las desigualdades sociales. Eso es fundamental. Entonces, eso también lo deberemos tener en cuenta a la hora de establecer esta escalera. ¿Qué sucede? Bueno, la justicia, reducción de desigualdad en salud, beneficencia, que podríamos hacer la equivalencia a la utilidad de las vacunas, no maleficencia, evitar el estigma. Pero ¿qué pasa con la autonomía? Pues que es fundamentalmente relacional. Vivimos con otros y somos interdependientes de otros. Entonces, me gusta más esta escalera de intervención en la cual no solamente tienen, digamos que se basa proporcionalmente en ir disminuyendo la autonomía de las personas hasta llegar incluso a obligar a la gente a vacunarse, sino que creo que puede haber capacidades y políticas en salud pública que hagan que la gente adquiera capacidades, competencias, conocimiento para que puedan tomar por sí mismos y por sí mismas esas decisiones, ¿no? Entonces, más que la escala hacia abajo, Griffiths y Wells en el 2015 lo que hacen es proponer una escalera hacia arriba, y Joaquín Hortal y yo lo que hicimos fue como adaptarla al ámbito de la vacunación, ¿no? Pues el escalón 1, suministrar información veraz y revertir la información falaz, ¿no? Fomentar un consentimiento informado, educación sanitaria sobre la vacunación, campaña informativa, facilitar la accesibilidad a la cobertura universal a la salud, nadie sin vacunar, permitirla establecer un calendario mínimo. Esto también te lo dicen, ¿no? Es que no todas las enfermedades son iguales, ni todas las vacunas son iguales, ni todas tienen la misma gravedad. Entonces, a lo mejor hay personas que se vacunan, no se vacunan de la gripe o el COVID, pero a lo mejor sí se quieren vacunar de la triple vírica, no sé, por poner un ejemplo, ¿no? Y luego, bueno, también ahora mismo en Ética de la Salud Pública pues hay un movimiento, ¿no?, también por abrir espacios de deliberación pública. Abajo estarían los otros escalones, realmente incentivar la vacunación mediante incentivos, bueno, establecer el opt-out solamente va a tener impacto en aquella gente que dude o que no vaya a vacunarse porque no le viene bien. Quiero decir que si alguien tiene unas creencias muy arraigadas, eso no va a servir. Y luego incentivar mediante incentivos económicos sociales, pues al final quien se pueda pagar, por ejemplo, ir a una guardería, pues eso va a tener un impacto en los determinantes sociales de la salud, con lo cual estaríamos anulando el principio de justicia, ¿no? Y entonces, nada, algunas ya consideraciones o reflexiones finales, pues no aplica ante creencias muy arraigadas como puedan ser la de la vacunación, puede socavar la confianza entre los profesionales y el individuo, ¿no? Cuando, bueno, pues si estamos utilizando una estrategia de NAS de dar una vacuna, pues podemos terminar diciendo, bueno, esta persona, ¿qué es lo que me está dando, ¿no? Con ello riesgos de dar un consejo contradictorio en salud pública, o sea, ponemos una vacuna y damos una hamburguesa, pero no me dices que no puedo dar hamburguesas, no sé, o que no consuma alcohol o que no fume. Debe tener en cuenta el marco de los determinantes sociales de la salud. Propiciamos de alguna manera la infantilización de la sociedad al evitar esa reflexión y al empujarle a que tomen unas determinadas, y se empuja, pero el corazón de la salud pública debería hacernos tener juicios más
más razonados. Por último, no olvidarnos de la importancia de todos los factores sociales y del contexto y la pluralidad de perfiles que hay de gente que no se vacuna a la hora de propiciar estas políticas de salud pública mediante los empujones. Vuelvo a insistir en crítica y revisión del paradigma científico, accesibilidad de las vacunas, consentimiento informado, compensación por efectos secundarios, que en nuestro país no existe, pero en otros países sí. Al final, cualquier vacuna puede tener un efecto secundario. Y, bueno, incluirlo como un reto más de la ética de la salud pública, ¿no? Más procedimental y de deliberación pública. Esto es que ayer estábamos, porque me di cuenta que el índice era hablemos de ética, hablemos de salud pública, y me acordé de esta canción de Vetusta Morla, de Maldita Dulzura, hablemos de ruina y espina, hablemos de polvo y herida, de mi miedo a la altura, lo que quiera, pero hablemos. Y nada, con un grupo de personas también del equipo de investigación hicimos un vídeo que se llama Diálogo a Vacunas, que está en YouTube, y en el cual ponemos a profesionales sanitarios y de salud pública y a gente que se vacuna y no se vacuna a dialogar, y bueno, es un ejercicio de diálogo. Y nada, muchas gracias. Muchísimas gracias, Maite. Vamos a dar paso, sí, no, por aquí. Vamos a dar paso ahora al turno de preguntas, sí, que mientras que hay micro os las voy lanzando. Ramón, señalabas aspectos relacionados con los NATJET como quizás, ¿no?, posibilidad de la coacción en salud. Habías comentado también la persuasión y también desde un punto de vista cuál sería, ¿no?, ese posible límite, porque la persuasión desde el punto de vista comunicativo terapéutico sí que está aceptada, no tanto lo que sería esa coacción, y el riesgo fundamentalmente, ¿no?, de correr o de caer en ese paternalismo tradicional, ¿no?, en ese paternalismo libertario. Entonces, desde ese punto de vista, también con los cebos, ¿no?, a la hora de generar un engaño en el paciente, desde el ámbito de la reflexión ética, ¿qué otras alternativas hay a la hora de abordarlo? Bueno, me parece que aquí lo que habría que ver es la esfera de lo que sería la persona, ¿no? Ya sabemos que no solamente estamos atendiendo cuestiones biomédicas, sino que también hay una esfera subjetiva, personal, y luego está su dimensión social, ¿no? Entonces, claro, el problema de la persuasión es cuando no se conoce realmente al paciente, se conoce en cuanto a cuestiones biomédicas. Entonces, claro, persuadir sin tomar en cuenta las otras dos esferas, pues a lo mejor no es del todo ético. Entonces, aunque es cierto que se habla muchas veces de esa legitimidad de la persuasión en beneficio del paciente, es posible siempre y cuando se establezcan mecanismos racionales en los que ya el nudge no es, porque contestando un poco también a lo que decía, ¿no?, un nudge está atacando a los sesgos cognitivos automáticos, con lo cual la respuesta es del sistema 1, no del sistema 2, no es racional. Entonces, pero cuando se habla con el paciente, se le conoce, se exploran las distintas situaciones, se ve que quizá este tratamiento que le estamos sugiriendo no es el más adecuado por su cuestión socioeconómica, por su cuestión personal, de creencias, valores y tal y eso, bueno, pues entonces estamos realmente consiguiendo legítimamente un consentimiento informado, pero porque ha habido un proceso deliberativo. Entonces estaríamos conociendo al paciente y entre los dos tomando la mejor decisión, ¿no? El problema es eso, cuando solamente atendemos a lo que el profesional de la salud considera que es lo mejor para el paciente, sin tomar en cuenta las otras esferas, ¿no?, las esferas que no son las biomédicas en exclusiva. No sé si estoy contestando a tu pregunta, pero... Sí, o sea, siempre cuando hay un rechazo al tratamiento, y lo enlazo también con Maite de cara a la reticencia vacunal, uno de los aspectos claves, ¿no?, a la hora de abordar el motivo, ¿no?, de ese rechazo, en el que la persuasión, repito, no el engaño, sí que está indicado dentro de la buena praxis profesional. Efectivamente, el punto es desde qué mirada, y explorando esos valores en el paciente biográficos, se realiza, ¿no?, a la hora de tenerlo en cuenta. Y con ello, Maite, digo, te enlazaba el cómo abordar, ¿no?, lo que sería toda esta estrategia
toda esta estrategia de rechazo, especialmente puesto que las relaciones clínicas se basan en lo que sería la confianza. En Estados Unidos es que tiene una situación además bastante pues, específica y distinta de lo que tenemos en España, ¿no? Digo, tengo un sistema en el cual no tengo un acceso equitativo a lo que sería las insulinas en un paciente diabético y de repente me dan de forma gratuita lo que sería una vacuna, ¿no? Esa desconfianza en el sistema que aquí en España, por ejemplo, no se producía, puesto que el sistema de salud pública cubre todo lo que sería esa atención, genera, ¿no? En ese sentido el que una persona, por supuesto, no es que tenga la reticencia, sino que me están queriendo vender en ese caso, ¿no? Y también con ello, como señalabas, el discurso científico, también en ese sentido, en este caso en España, sobre todo las corrientes que hemos tenido en las cuales muchas veces ha sido errónea, por ejemplo, con respecto al uso de la mascarilla, en el que inicialmente taxativamente no era necesario y luego se reconoció que sí, pero es que no había suficiente, se estaba mintiendo a la población y luego se reconoció posteriormente desde lo que sería, repito, ¿no? La evidencia científica, ¿no? Que es en lo que nos basamos para tomar decisiones. Entonces, en ese sentido, ¿cómo lo podemos abordar? Bueno, menuda pregunta. A ver, yo lo primero que haría sería diferenciar, como he dicho antes, lo que es la vacuna COVID del resto de las vacunas. Es que la situación que vivimos en el COVID fue muy excepcional a todos los niveles, ¿no? Que se dice como que se podría reescribir la historia de la ética de la salud pública, empezó con el SIDA y ahora ha continuado con el COVID, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que tener un aprendizaje basado sobre todo en, como comentaba, en hacer unas políticas de ética de la salud pública mucho más procedimentales, en lo cual se justifiquen las decisiones que se tomaban. Es que yo no sé a vosotros, pero llegaba un SMS, váyase usted aquí, vacúnese, íbamos todos allí, pero realmente luego después, bueno, yo tengo otra diapositiva por ahí en el que era, primero se pone una, no, luego los mayores de 55, no, luego, ¿no? Todo lo que pasó, ¿no? Con la vacuna de AstraZeneca, la gente seguía yendo, bueno, no sé, era como muchas medidas muy contradictorias y a lo mejor, pues, contar, yo voy a tirar también para mi campo, ¿no? Las políticas de salud pública son política y entonces tienen que tener en cuenta también este eje de la dimensión política y de tomar decisiones en nombre de toda la colectividad, y para ello también tienes que conocer bien el contexto. O sea, que me parece que hacer estudios, no porque lo haya hecho yo, pero hacer estudios en los cuales conozcas bien el contexto en el que se produce me parece muy interesante, ¿no? Y que en ese tipo de consejo, pues para tomar decisiones sobre la vacuna no haya solamente gente técnica, epidemiólogos, gente de pediatría y tal, sino que haya también gente del ámbito de las ciencias sociales y sobre todo alejarlo de los intereses comerciales. Eso me parece fundamental porque hay veces que está ahí. Y luego, claro, en sistemas que no son nacionales de salud como el nuestro, pues la cosa habría que estudiarla, ¿no? Porque es verdad que tiene un componente cultural muy grande, hay gente que rechaza las vacunas porque ya se sienten rechazados, entonces están asumiendo como ese rechazo de a mí no me admiten en nada y ahora encima quieren que me vacunen, ¿no? Pero reconozco que lo he estudiado menos. Y Juan Enrique, con respecto a lo que señalas, ¿no? De los sesgos sobre todo de confirmación, los prejuicios, quizás, ¿no? A la hora de cómo abordarlo desde el ámbito formativo, como decías, ¿no? De ser conscientes de dichos sesgos los profesionales sanitarios para poder identificar en qué situaciones, ¿no? Me llamaba la atención especialmente que en el ámbito de las urgencias, yo trabajo en intensivos, pueda producirse, pero en la medicina interna, que miraba Benja, que sea, ¿no? Ese 15% sí, con respecto a la hora de que se genere, porque en el ámbito efectivamente del tiempo, la urgencia en intensivos a la hora de aplicarlo puede estar, como decíamos, más o menos justificado, pero una atención en ese sentido quizás, que es, digo, en el ámbito de la medicina interna un poco más pausada, más global, el que también, ¿no? Se produzca. No sé si se estudiaba qué factores lo podían producir. Bueno, en una sociedad donde vivimos en el acortamiento continuo de los ciclos de dopamina, como hacen las redes sociales, que al fin y al cabo es lo que buscan, ¿no? Y yo no estoy demonizando las redes sociales, que me gano parte de mi sueldo con ellas, ¿no? Pero
Pero en una sociedad donde cada vez vamos más rápido y necesitamos más novedad, la presión que empuja a todos los sectores es muy alta. Porque luego exigimos resultados, porque hay mucha comunicación de esos resultados, porque existen muchas plataformas, muchos soportes para poder difundirlos, y eso presiona a todos los ámbitos. Nos presiona como docentes, presiona a los investigadores, presiona a los políticos y, por supuesto, presiona a los profesionales de la salud. No sé qué, un amigo me hablaba del ámbito jurídico, cómo les presionan, es juez, y cómo les presionan, en este caso mediante un nudge a base de dinero, ¿no? Cómo tiene un estímulo, un incentivo, perdón, por casos resueltos, ¿no? Bueno, pues algo parecido de lo que puede ser un nudge positivo, pues un nudge negativo, ¿no? Si no resuelves tantos casos en tu turno, en tu tal, pues no estás cumpliendo tus objetivos. Y esto no digo que lleve a todos los errores, porque evidentemente no es así, afortunadamente hay muchísimos más aciertos que errores, pero puede inducir a errores y por eso la tasa es tan alta, ¿no? No sé si ya hemos animado a la sala para alguna pregunta. Yo tengo un comentario a la exposición de Maite que me he sentido un poco interpelado, ¿no? Sobre... ¿Porque te miraba? Sí, no, sobre... Sí, me miraba y dije, tengo que contestar a esto, ¿no? No, pero es cierto que... Claro, estaba pensando en la escalada de intervención y volviendo a lo mismo, no es lo mismo las vacunas en una situación normal que efectivamente esa escalada de intervención. Me ha gustado la aportación que habéis hecho Joaquín y tú, ¿no? Me parece buenísimo, pero es cierto que en situaciones de emergencia como era la que se vivió en el tema de la pandemia, claro, insisto otra vez en que una buena medida es el notch. Por ejemplo, un notch que fue muy efectivo fue el de poner los centros de vacunación afuera de las universidades y que solamente con llevar tu DNI te vacunaban, ¿no? Entonces los estudiantes pasaban por allí, decían, oye, pues mira, tengo 10 minutos antes de entrar a clase, enseñaban el carnet y ya te vacunaban. Eso es un nudge buenísimo, ¿no? Y ayudó a que mucha gente se vacunara rápidamente y de manera efectiva. Incluso había gente que, sabiendo que estaban estas unidades móviles, se desplazaban a las afueras de las universidades para poder vacunarse, ¿no? Y no tener que esperar a la cita y tal y eso, ¿no? Que era un poco más rollo. Entonces, bueno, pero si la situación de emergencia, como pudo haber sido Estados Unidos y tal eso, en el que claramente la gente no se estaba vacunando y era una cuestión importante de salud pública, pues tenía que seguir subiendo la escalera de intervención y ser cada vez más coercitivos, ¿no? O sea, privando un poco más la libertad. Entonces, no sé qué opinas de eso. No, totalmente. Bueno, lo primero, así, totalmente de acuerdo en el tema de la accesibilidad, o sea, me parece fundamental. Pero vamos, que con la COVID se pusieron vacunas en el Corte Inglés, pero de otro tipo de vacunas en un determinado barrio a lo mejor no. O sea, que estoy diciendo, vale, accesibilidad, pero también salud para todos, ¿no? No aprovechar solamente esa situación de emergencia que se produjo, pero que claramente, ¿no? Que tienes que... Y luego, bueno, pues no sé... comer donut o chupito o este tipo de cosas, claro, es como no intentar y no utilizar políticas que estigmaticen, ponerte a hablar con la gente. Y bueno, es que realmente, o sea, es que la gente que te dice, no, es que la vacuna del COVID se sacó en un año y no se saben los efectos secundarios. Y todos nos callábamos, pero si tú lo piensas, dices, ¿verdad? Lo que pasa es que lo detuvo, es decir, que salió muy bien, ¿no? Y que hay evidencia al respecto y tal, pero bueno, era una vacuna. O también lo que se puede pensar en otro tipo de medidas, ¿no? Por ejemplo, la gente, cuando yo investigué la epidemia de sarampión que hubo en el Gómez Moreno, pues decían, no sé, pues que se queden en casa. ¿Sabes? Lo que pasa es que eso, desde el punto de vista ético, tiene repercusiones en los niños y las niñas que se quedan en su casa. Entonces, la solución ahí tiene también... es complicado. Claro. Es complicado. Lo mejor es que haya vacunas muy buenas y muy baratas. Hola. Bueno, ante todo felicitaros, ¿no? Ha sido muy interesante y muy ameno, como lo habéis contado.
No está Benjamín, creo que se ha ido, pero debería contestar él a la pregunta que has hecho tú, Taira. Está... Por eso sí, sí. No, hablabais de que en la medicina de urgencia, los intensivos y la medicina interna eran donde más errores cognitivos se producían. Sí. Y uno está claro, la urgencia, el tiempo es importante. Y en la medicina interna, que se tiene mucho tiempo, yo creo que ahí fallan dos cosas. Hay dos factores que influyen, que es la amplitud que tiene la medicina interna, que estudia un campo demasiado extenso quizá, y segundo, el problema de la memoria. Ahí la memoria es importantísima y en el momento que falle la memoria en un campo tan amplio se pueden producir muchos errores. Yo creo que ahí está la clave de esos errores cognitivos que se producen en la medicina interna. Nada más. Muchas gracias. José Miguel. ¿Alguna participación más? No, Ah, que te vas a quedar pasando el micro, vale, vale. Es la hora de ir a tomar una caña. Quedan 5 minutillos, pero si no hay más reflexiones, preguntas. Una hamburguesa gratis al que haga una pregunta. Pues me recordaba también Benjamín que mañana empezamos a las 9 de la mañana en el Instituto Internacional Americano, que está en la calle Miguel Ángel 8 y que ruega puntualidad. Así que a por esa hamburguesa y esa cerveza y mañana a las 9 nos vemos. Gracias. Gracias.